Hola, os damos la bienvenida a Orientalab, el podcast donde exploramos las tendencias de innovación en la intervención socioeducativa. Soy Elsa Moya, responsable de comunicación en Tomillo, y me alegro muchísimo de acompañaros en el primer episodio de esta aventura que arranca hoy. En este espacio hablaremos sobre los retos, aprendizajes y herramientas que transforman la vida de jóvenes en situación de vulnerabilidad, porque cada joven merece la oportunidad de construir su mejor versión, y en Fundación Tomillo llevamos más de 40 años trabajando para hacerlo posible. Hoy arrancamos con un tema que está en el corazón de cualquier proceso de intervención: la acogida. Este primer contacto no solo abre la puerta a oportunidades educativas y laborales, sino que también es el momento en el que se establece el vínculo, esa conexión clave entre el joven, el profesional y la entidad, que puede marcar la diferencia en todo el proceso. La acogida tiene un peso especial en nuestro modelo porque sabemos que muchas de las personas jóvenes que atendemos llegan con historias de rechazo en su mochila. Han enfrentado barreras en contextos educativos, laborales y sociales. Por eso apostamos por una acogida que va más allá de la formalidad. Buscamos que sea cercana, personalizada y empoderante, un verdadero punto de partida hacia la transformación personal y comunitaria. Pero no estoy sola en esta conversación. Hoy me acompañan dos voces expertas que nos ayudarán a reflexionar y profundizar en este tema. En primer lugar, tenemos a Esther Yuste, coordinadora de proyectos de orientación y miembro de la Unidad de Pedagogía y Desarrollo Metodológico de Fundación Tomillo. Entre otras muchas cosas, Esther ha sido una de las personas que más implicada ha estado en el proceso de mejora de la modelización de la entidad. Bienvenida, Esther. Gracias, Elsa. Un placer estar aquí. También contamos con Paula Lamo, técnica de orientación sociolaboral en Pinardi. Desarrolla su actividad dentro del proyecto Primera Experiencia Profesional, dinamizando la primera fase de acogida y activación de los jóvenes. Además está dentro del equipo de evaluación donde se diseña y se lleva a cabo la sistematización de un sistema de evaluación eficiente para el proyecto. Gracias por acompañarnos, Paula. Nada, gracias a vosotras por invitarme. Un placer. Juntas vamos a explorar preguntas fundamentales. ¿Qué significa realmente una acogida eficaz? ¿Cómo construimos espacios seguros y vínculos de confianza? ¿Qué pasa cuando este primer paso falla? Y sobre todo, ¿cómo podemos mejorar continuamente para que cada joven se sienta valorado y escuchado desde el minuto 1? ¿Listos para descubrir las claves de la acogida en un contexto integral? Comenzamos. Para empezar esta pequeña conversación, hablemos de qué entendemos por acogida. ¿Cómo definiríais este proceso en términos socioeducativos? ¿Qué elementos lo hacen efectivo? La acogida es la primera toma de contacto que tiene el joven con el profesional que le va a acompañar durante su itinerario formativo o profesional en la entidad, y también el primer contacto que tiene con la propia entidad, con lo cual es un momento que tenemos que cuidar mucho como profesionales. Los elementos clave son establecer un marco cercano donde el joven pueda expresarse libremente, con calidez y con empatía. Paula. Sí, la acogida lo que le pasa es que tiene como varios objetivos. Entonces, por un lado, tú tienes que conocer la situación del chico, tienes que conocer sus necesidades, si encaja o no, a lo mejor con lo que se le ofrece desde la entidad. Y por otro lado, tienes que crear ese vínculo que ha dicho Esther. Entonces, ahí hay que hacer un equilibrio entre la información y la creación del vínculo. Y es esa primera acogida. Entonces, también, pues como ha dicho, tienes que ir con cuidado poquito a poco y viendo también. Entonces, como que tiene dentro de una misma situación varios objetivos. ¿Por qué creéis que la acogida tiene un papel tan crucial cuando trabajamos con jóvenes que han enfrentado dificultades o rechazo sistemático en su trayectoria? Hombre, es el primer contacto. Ellos llegan, vienen y tú les recibes y les acoges. Entonces, muchas veces ellos o ellas llegan y no saben muy bien a dónde vienen, o no están seguros si realmente es un sitio donde se les va a escuchar o si realmente les va a dar respuesta. Entonces, ya solo esa primera acogida en la que llegan, que sienten, o sea, si es positiva y sienten que es un sitio que les gustaría estar, un sitio que creen que les va a dar respuesta, es el primer paso para luego un camino y un proyecto que puedan desarrollar dentro de la entidad, que es muy importante. Entonces, porque es fundamental luego para su desarrollo. Entonces, es como ese primer pasito. Y si ese pasito va bien, pues te aseguras un segundo. Y si va bien el segundo, es como poco a poco ir construyendo. Y la acogida, pues es que es fundamental. Sí, eso es. Sobre todo también porque son jóvenes que vienen de una historia a veces de fracaso escolar, incluso de abandono prematuro del sistema educativo, y ya tienen como un sesgo, ¿no? Una autopercepción de que hay algo malo en ellos, que ellos no son suficientes, que no son capaces, que no van a poder desarrollar un futuro
autónomo, ¿no? Y entonces en este momento es importante hacerles sentir, ya desde estos primeros inicios, que sí son capaces, que para nosotros son muy importantes, que les tenemos en cuenta y que claro que pueden conseguir el objetivo que se propongan. En Tomillo entendemos la acogida como un proceso clave para establecer el vínculo inicial. Este vínculo es la base para que un joven confíe en el proceso y en sí mismo también. ¿Qué estrategias o prácticas concretas podrías destacar, Esther, para fortalecer este primer contacto? ¿Qué debería priorizar un profesional al establecer esta relación? Hemos reflexionado mucho en Tomillo en los últimos años sobre este aspecto porque es verdad que había diferentes enfoques en esa primera entrevista. Como decía Paula antes, se buscaba mucho conocer y tener información sobre ese joven y su contexto. Lo que hemos priorizado para esta primera entrevista, que se ha procedimentado como entrevista de acogida, es que el foco y el objetivo principal sea la construcción de ese vínculo, más allá de conseguir toda la información de ese joven, que no sea un test ni un cuestionario, sino que sea un diálogo abierto y fluido en el que, a través de preguntas detonadoras, que esa es la habilidad que tiene que tener el profesional que hace esa entrevista, el joven va contando aquellos aspectos de su vida que pueden ser relevantes para el desarrollo de su itinerario. Paula. Por un lado, tener en cuenta, o sea, la acogida no es solo cuando viene a la entrevista, la acogida es cuando le llamas, la acogida es cuando llega al edificio y a lo mejor se encuentra con otro compañero o otra compañera que no eres tú. Entonces, es muy importante desde el minuto 1, aunque sea una llamada telefónica, tener claro que se tienen que dar todos esos elementos. Pues yo te llamo, pues en esa llamada te sientes acogido, te doy respuesta a lo que necesitas, no sabes llegar, te contesto, etcétera. Y luego también que toda la entidad, o sea, en nuestro proyecto, como que todo el mundo sabe que llegan chicos, que sabe qué proyectos hay en el sitio físico en que estamos, y entonces se le acoge, se le escucha si no está la persona que en ese momento tal. Entonces es como que también tiene que ser una acogida de toda la entidad, no solo de la persona que le va a dar la entrevista. Y luego ya más a cuando llega y tal, yo una cosa que a mí me preocupa mucho es lo de la atención, o sea, la atención plena, el estar en ese momento con el chico y estar con él y que él sienta que es visto, que él sienta que es su momento en el que estamos haciendo una acogida y ser capaz de hacerlo, porque muchas veces pues estás haciendo una cosa antes, luego tienes otra, entonces en ese momento hay que parar, hay que escuchar al chico y darle una respuesta. O sea, no darle una respuesta, sino verlo. Sí. Y no juzgarlo y escucharlo y intentando entender pues qué es lo que necesita y por qué ha venido y demás. A menudo se habla de la relación horizontal entre el profesional y el joven, pero ¿qué significa realmente en la práctica? ¿Qué se espera de cada uno para que esta relación sea efectiva? ¿Y qué detalles deberíamos cuidar tanto en el entorno físico como en el emocional? ¿Qué tipo de relación debemos tener? ¿Hay que ser amigos? ¿Hay que ser mentores? Vale. Ellos vienen de una experiencia previa, como ha dicho Esther, pues que tienen figuras en el sistema educativo que han podido ser más positivas o más negativas. Muchas veces relatan que han sido figuras más negativas porque son figuras como muy de autoridad, de yo digo lo que hay que hacer y como que no hay yo estoy por encima, vosotros por debajo porque yo os enseño a lo mejor. Entonces ellos vienen mucho con ese miedo de que haya esa diferenciación, nosotros arriba, vosotros abajo. Entonces, cuando hablamos de horizontalidad no se refiere a que seamos sus amigos, a que nos vayamos luego con ellos, sino a decir, nosotros estamos aquí, ofrecemos algo como entidad, yo como educadora tengo unas funciones y tengo un rol, y vosotros como chicos y chicas que venís tenéis otros roles y otras funciones, pero todos tenemos el mismo objetivo, que es vuestro bienestar, que tengáis un proceso, que vayáis desarrollándoos, y vosotros desde vuestra figura de pues estudiantes si están haciendo una FP o nuestro proyecto que están haciendo la formación, y nosotros desde la educadora, pues cada una con sus funciones, avanzar conjuntamente en ese proyecto, pero la horizontalidad es esa. Evidentemente yo soy educadora, evidentemente yo voy a poner ciertos límites en esa relación, pero tiene que ver con el objetivo que queremos conseguir, o sea, cómo vamos remando conjuntamente. Muchas veces esa relación se basa en la relación de ayuda, ¿no? En la que el joven es el elemento principal, es el protagonista de su propio proceso, que eso suena muy bien, pero ¿cómo se materializa, ¿no? Pues que él es el que marca el camino y toma las decisiones. El profesional o la profesional lo que hace es acompañar, que a veces vemos que se está equivocando y que por donde va no es el camino a lo mejor más adecuado. Respetamos ese proceso. Al final él o ella es la persona protagonista de su propio proceso, de su propio itinerario, y vamos acompañando sus decisiones. Y eso
se valida o se plasma desde la acogida. En el primer momento en el que la persona llega y te cuenta su necesidad y sus expectativas, tú puedes ir reconduciendo, ¿no? Pero al final es la persona la que decide por dónde empezar, ¿no? Cómo desarrollarse. Sí. Es como que también eso es lo que ofrece la entidad, eso es lo que ofrecemos desde nuestro proyecto, pero tú tomas la decisión de participar. Y si tomas la decisión de participar, te responsabilizas de tu proceso. Entonces es un poco eso, tenerlo claro también desde el primer momento. Sí, sí. ¿Qué diferencia puede marcar un vínculo sólido, horizontal y que respete desde el inicio el empoderamiento y la libre decisión en las perspectivas de éxito del joven, tanto en su formación como a nivel personal? Al final, en el sistema educativo tradicional y en general en la sociedad no se nos enseña a tomar decisiones, ¿no? Más o menos te van llevando un poco las circunstancias, la familia, los amigos, el entorno, y llega un momento en el que tienes que afrontar tu propio proyecto personal y no sabes un poco por dónde empezar. Si esta acogida se hace ya partiendo de la base de que vamos a fomentar un empoderamiento y una autonomía en esa persona, creo que puede afianzarse esta idea de que él o ella es capaz de tomar las riendas de su vida y generar su propio futuro, ¿no? Y labrar su propio futuro. Claro, al hilo de eso, también cuando estás con ellos, como que también el proceso, no todos parten desde un mismo punto y todos tienen que llegar a lo mismo. O sea, es como tú también cuando sientes que se está respetando tu proceso, desde dónde partes, desde cuándo son tus necesidades y se van pensando acciones de acompañamiento que van en torno a eso, pues a mí se me exige una cosa como chico o chica que voy a proyecto y a mi compañera que está al lado tiene otro desarrollo. Evidentemente hay un objetivo común, que es el de la formación o el del proyecto en el que estemos. Entonces ahí ellos también como que se va ajustando la necesidad de cada uno con la realidad que estamos viviendo. Entonces el educador o educadora escucha, ve qué necesidades hay, cómo lo podemos ajustar. O sea, es como un entonces ellos sienten que entonces su proceso es individualizado, que es el suyo y que se les está acompañando en lo que realmente ellos y ellas necesitan o quieren, o a veces quieren cosas que no se puede, pero vamos ahí poco a poco. O sea, así que es ellos. Sabemos que el vínculo no siempre se logra establecerlo, ¿no? ¿Cuáles son las señales de que este vínculo no se está construyendo y qué se puede hacer para corregirlo a tiempo? Muchas veces pasa que notas que no hay una vinculación. Claro, las señales, pues a lo mejor pues que no está todo lo implicado que tiene que estar, o que no hay una comunicación fácil, o sea, muchas veces a veces es difícil, pero no quiere decir que no haya vínculo, no hay una tal. Muchas veces también es ver con qué ha vinculado la persona, porque a lo mejor conmigo como educadora no ha vinculado, pero sí ha vinculado con el proyecto, o se ha vinculado con el profesor del taller de tal o de la formación de cual. Entonces, primero hay que analizar si realmente ese vínculo se está dando o no y dónde. Porque muchas veces decimos, es que no consigo vincular porque no me cuenta o porque no sé muy bien por dónde baila. Pero a lo mejor sí que está vinculado con el proyecto, pero le cuesta más vincular. Entonces creo que ahí sí hay que verlo. Cuando percibo que no hay vínculo, pues intentar a lo mejor un acercamiento, darle espacio, el dejarle también intentar averiguar qué es lo que ha pasado. Yo normalmente suelo hablar con ellos, les pregunto cómo están, cómo estás en la formación, hay algo que necesitas, ¿no? Como ver, que me cuenten un poco cómo está yendo todo. Esas partes otras veces no se vincula. O sea, también muchas veces no se vincula y hay chicos que necesitan más una vinculación fuerte y potente y un acompañamiento tal, y otros pues que a lo mejor tienen otros vínculos establecidos también fuera de la formación o con otras personas que son más fuertes, entonces necesitan una intensidad de vínculo más reducida. Bueno, sí. Entonces también pues tú vas viendo en función de cada uno y cada una. Sí, en el modelo de intervención socioeducativa que se ha planteado desde Tomillo, lo que hemos propuesto es que haya siempre una persona referente para cada joven, que un poco vele porque su itinerario vaya desarrollándose adecuadamente, pero eso no significa que sea con la persona con la que vincula, ¿no? Efectivamente, a lo mejor dentro de formación reglada, su tutora es su persona referente, oficialmente, pero a lo mejor el chaval tiene más confianza con el profe de educación física o con el profe de técnico, ¿no? Entonces, se respeta ese vínculo, por supuesto, y lo que hacemos como profesionales es coordinarnos y que haya una comunicación mucho más fluida para que el que tiene el vínculo vaya pasando la información al referente y puedan hacer un trabajo mejor.
Muy bien. Una de las herramientas destacadas e imprescindibles en este proceso de acogida es una entrevista personalizada. En Tomillo la entendemos como un espacio seguro y abierto donde se inicia la vinculación persona, profesional, entidad a través de un diálogo. Aquí hay 3 aspectos de los que me gustaría conocer vuestra opinión. La entrevista de acogida es mucho más que una recogida de información. Es también un primer paso para construir confianza y el vínculo del que hablamos. Paula, desde vuestra experiencia, ¿qué actitudes y habilidades necesita un entrevistador para generar ese espacio seguro y abierto? Yo creo el punto número 1 es que le guste acoger, que esté a gusto con el que llegue una nueva persona, que se sienta a gusto con el no conocer a alguien y empezar una acogida, y que tenga interés por conocer a esa persona, por saber qué es lo que le pasa y cuáles son sus necesidades. O sea, el interés, la curiosidad, el saber, el conocer, porque muchas veces a lo mejor pues haces muchas acogidas y pasa cualquier cosa, pues no, pues que cada acogida es única, cada acogida tengo que mostrar un interés y una curiosidad. Luego el espacio, que sea un espacio amable, de acogida, que se sienta a gusto la persona, cómo nos sentamos, si hay una mesa en medio, si no, también dependiendo de la persona. Y luego ya las características personales de cada uno, pues la escucha, el no juzgar, el que realmente se está compartiendo. La información que nos suelen compartir son historias de vida, son situaciones personales, entonces todas valen. O sea, no hay una situación de vida mejor que otra. Entonces eso también se lo tienes que hacer ver a la persona, y que lo que nos comparta tenga sentido con lo que es el proyecto y con esto, porque muchas veces podemos empezar a hacer preguntas que la persona percibe que no tiene sentido. Pues también hay que darle un encaje a las preguntas que hacemos, que tengan una mirada educativa, que tenga sentido y que él perciba, porque muchas veces como, ¿esto por qué me lo estás preguntando? Entonces, pues que también darles enfoque de que ellos perciban que tiene sentido con lo que es el proyecto o la formación, la pregunta. Y luego ya las características personales de cada educador y educadora, ¿sabes? Hay gente que es educadoras que son pues más cariñosas, otras que son más serias, otras que yo, por ejemplo, soy un poco torpe y eso siempre me viene bien con los chicos. Yo qué sé, como que se les baja el nervio enseguida. O sea, que luego ya están las características personales y lo que le funciona a cada uno y cada una. Eso también. Sí, en Tomillo habíamos pensado mucho sobre si construir un equipo específico que haga las acogidas, que esté compuesto por un perfil más educadora, psicóloga, ¿no?, de ciencias sociales, ¿no?, que haya estudiado algo más de humanidades, pero es cierto que al final cualquier profesional, incluso pues el que ha estudiado ingeniería informática, que da clases de formación profesional en informática, puede hacer esa acogida, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es entrenar a los equipos en una serie de habilidades sociales, como son la escucha activa, la empatía, la asertividad, para que puedan desarrollar esa primera acogida con esa mirada. Y también valoramos mucho que el profesional se revise, ¿no? Que haya además de cuidar los espacios y todo lo que está alrededor de esa primera entrevista, que tú revises tus propios sesgos, tus propias creencias, tus propios prejuicios, porque al final, para que no limiten, todos somos seres humanos y los vamos a tener, pero que no limiten esa intervención, ¿no?, esa primera acogida con el joven o la joven. En este sentido, Paula, como comentaba Esther, ¿no?, a menudo hablamos de prejuicios y sesgos culturales en la intervención. ¿Cómo podemos identificarlos en nosotras mismas y cómo podemos evitarlos para que no afecten en una entrevista? Pues evidentemente lo que ha dicho Esther, pues también tienes que hacer una reflexión de pues quién eres tú como profesional, de revisarte a ti misma. También en el contacto con los chicos, muchas veces ellos te llaman la atención en ese sentido y te dicen, oye, pues esto que has dicho a lo mejor no, o tú sientes que no. Entonces tú también en la intervención vas aprendiendo un poco. Luego, por otro lado, yo externamente también me gusta pues leer o seguir a personas que sé que son activistas de cierto colectivo y tal. Entonces así voy conociendo un poco lo que pasa y conceptos nuevos que van apareciendo. Estar un poco al día también de lo que pasa. Luego también yo creo que hay otros sesgos que tienen que ver con el bagaje, con la experiencia que tienes, que a mí esos me preocupan más. Porque ya hay perfiles a lo mejor que ya has tenido experiencias con un tipo de perfil, entonces aparece un chico que se parece un poco, pues cómo no ponerle lo de esa historia anterior que ya habías tenido, o chicos que vienen derivados y te cuentan la historia, pues cómo hacer que esa historia previa no afecte a esa acogida y ese chico es con nosotros cuando llega al proyecto, desde que llega al proyecto, todo lo que ha sido anterior forma parte de su vida, tenemos que tenerlo en cuenta, pero no podemos juzgarle a partir de lo que ha hecho antes de que llegara. Entonces, evidentemente,
hay muchas cosas que entran en juego. Yo creo que el reflexionar y luego los equipos también, pues crear grupos para, pues tenemos este caso, tenemos esta situación, me ha pasado esto, y compartir y entre todas ver pues situaciones diferentes y poder compartir casos y cómo los llevamos y cómo damos respuesta. Sí, además es importante un momento de reflexión porque no solo el chaval o la chavala nos está dando información, sino que nosotros como profesionales también estamos dando información, ¿no? Con nuestro lenguaje no verbal, con nuestra forma de vestir, con nuestra forma de dirigirnos, nuestra proxemia. Entonces, revisarnos todo el rato, revisarnos, es adecuado cómo voy vestida, incluso cómo voy vestida, cómo me dirijo, le doy la mano, le doy un beso, no hago nada, todo eso revisarlo para que sea positivo, ¿no? Que, pues, si lo ponemos en la conciencia, podemos hacer algo con ello y encauzarlo para que sea algo positivo y que sume a ese proceso de acogida. Muchas veces los jóvenes llegan con demandas específicas, pero no siempre conocen todas las oportunidades que podrían transformar su vida. ¿Cómo podemos abordar esta mirada global en la entrevista para identificar no solo las necesidades, sino también las potencialidades, ¿no? ¿Cómo ajustarnos las expectativas? ¿Cómo ajustar las expectativas? En el modelo de intervención socioeducativa en Tomillo lo que hemos planteado es un marco básico de entrevista, ¿no? En el que abordamos una serie de áreas de la vida de la persona, pues social, laboral, formativa, familiar, de salud, con unas preguntas tipo que ya hemos facilitado a los equipos, pero que, bueno, que se pueden ampliar y ajustar. Y la idea es que haya preguntas que siempre sean abiertas y detonadoras, en el que tú identifiques tanto los posibles impedimentos o barreras que puede tener ese joven para desarrollar su itinerario, como aquellas fortalezas. Entonces, hay preguntas como, ¿te gusta cocinar? ¿Haces deporte? Entonces ahí estás conociendo más allá, ¿no?, a la persona de la demanda explícita que viene, que es yo vengo aquí a hacer un curso de carnicería o de coctelería, ¿no?, por ejemplo, sino que vamos a conocerlo un poquito más allá, también para identificar aquellas palancas de cambio en las que podemos apoyarnos para impulsarle. Sí, nosotras igual cuando en la acogida y tal sí que hay preguntas que ya sabemos que tenemos que hacer, que tenemos en cuenta todo el equipo, como para, depende de lo que contesta, tú también vas a dar una respuesta u otra, como que hay ciertas cosas que sí que necesitas ir sabiendo información y demás. Por esa parte. Luego, por otra parte, la sinceridad. O sea, nosotras en el equipo sí que estamos muy a favor de que realmente en Pinardi, en el proyecto de primera experiencia profesional, esto es lo que sucede, esto es así. Entonces tú tienes unas expectativas, pues evidentemente vamos a ver cómo podemos ir ajustando, pero hay ciertas cosas pues que son así. Y desde un primer momento dejar claro muchas cosas, porque esas expectativas, si no las trabajas desde un primer momento, como que van creciendo o se van yendo a unos lugares que tú no sospechas y luego al final es más difícil trabajar esa expectativa. Entonces nosotros desde el primer momento, si ya detectamos cosas con la mayor suavidad posible y con respeto, se le dice, mira, pues esta expectativa no podemos cumplirla porque esta es así y es asá. Y todo el rato poner el foco en la capacidad de decisión de la propia persona, ¿no? Porque muchas veces vienen ¿por qué estás aquí? No, porque me lo ha dicho mi padre, porque me ha mandado la orientadora, pero yo no sé ni qué es Tomillo, ni qué voy a hacer aquí. Entonces todo el rato intentar dar toda la información con honestidad o un poco también qué se espera de ellos, ¿no? Y de ellas. Pues si participas tienes que ser puntual, el horario es este, tienes que tener un compromiso, un poco ajustar y cómo les vamos a ir acompañando en cada uno de los proyectos de la entidad. Y eso ponerlo desde la mesa desde el primer momento. Y cosas a lo mejor que no tienes respuesta, porque muchas veces es como, en nuestro proyecto es como, pero voy a encontrar trabajo. Pues evidentemente se van a dar ciertos factores, se van a dar ciertas circunstancias que a lo mejor te llevan a conseguir una inserción. Pero yo no te puedo decir hoy el primer día si vas a tener una inserción. Entonces también trabajar, hay expectativas que no le podemos dar respuesta en un primer momento. Y lo que vamos a hacer es ir trabajando, porque es que la vida además funciona así. Entonces pues también a trabajar con ellos y ellas esa parte. Vamos a seguir profundizando un poco en cómo se establece una buena acogida. A menudo hablamos de crear un sentido de pertenencia. ¿Qué acciones específicas se pueden llevar a cabo en una entidad como Tomillo para que los jóvenes se sientan parte de la comunidad desde el principio? Pues a nivel individual quizás sea más fácil cuando una intervención es individual porque el propio profesional es quien hace esa acogida e intenta fomentar ese vínculo, ese sentido de pertenencia. Cuando el itinerario es grupal, ¿no? Por ejemplo, el joven accede a una formación profesional básica o de grado medio, a un curso, lo que tenemos o hemos pensado es un proyecto específico de acogida grupal.
porque es igual de importante la vinculación con iguales, ¿no? Con los iguales de mi grupo. Entonces, por ejemplo, en formación reglada, en formación profesional básica, todos los primeros, el primer mes, hay un proyecto específico en el que se desarrollan dinámicas, actividades, juegos, salidas, para que el grupo se conozca y vaya un poco cohesionándose como un grupo como tal, ¿no? Y que ahí con los iguales tengan esa posibilidad de sentirse pertenecientes. Uh-huh. Paula, en Pinardi, ¿cómo abordáis este aspecto? Nosotros tenemos en el proyecto una primera fase que es la de acogida y de activación, que normalmente las acogidas se hacen de manera individual o de vez en cuando se hace alguna grupal, pero sí lo que hacemos es, en esa primera fase son unos talleres que hacemos con los chicos de competencias y habilidades sociolaborales. Entonces tenemos una parte muy importante al inicio, pues igual de cohesión grupal, de que se vayan conociendo, etcétera. Y luego además lo que hacemos son actividades conjuntas, porque la actividad se desarrolla en diferentes centros. Entonces las 2 primeras semanas solemos hacer actividades conjuntas en las que se junten todos, conozcan pues todo lo que abarca el proyecto, conozcan a los chicos que están haciendo lo mismo que ellos, pero en otros lugares, etcétera. Luego también les decimos que sigan las redes sociales, subimos fotos del proyecto, las ven, les gusta, o sea, como que hay diferentes formas, o sea, actividades, pero sí también hacemos mucho hincapié en esa parte y en las actividades como significativas, que son además como actividades especiales que se salen un poco de la rutina, en la que participan todos y ellos también se sienten más, no están, voy al taller, sino que es un día como más especial también. ¿Habéis observado casos donde la actitud del grupo haya sido determinante para el éxito o fracaso de la acogida? Sí. Al final, en adolescentes y jóvenes el grupo es muy importante, ¿no? Sí. Tiene mucho peso, yo creo. O sea, un grupo... Lo que te sorprende cuando ves los grupos es que son muy diferentes, son chicos y chicas muy diferentes, pues cada uno viene de un sitio, tiene una situación familiar diferente, un bagaje, una situación, y en los grupos como que se suele generar un ambiente de todos somos diferentes, pero en el fondo estamos aquí por lo mismo, en el fondo me da cuenta que hay chicos y chicas como yo que sienten que no saben qué hacer con su vida, que hay chicos y chicas que, pues, que no saben si van a hacer las cosas bien. Entonces, ese sentimiento y descubrir que hay otras personas como ellos y como ellas genera mucha sensación de pertenencia y se sienten muy acogidos. Y luego también los grupos, cuando sienten ese sentimiento y llega alguien nuevo, pues alguien que ha empezado a lo mejor una semana más tarde, normalmente la acogida, chicos que a lo mejor no están convencidos, pero el grupo les acoge y se sienten a gusto, porque crean red, porque hacen amigos, o sea, es súper potente. Sí. Sí. Yo creo que hay que hacer intencional esa cohesión grupal, ¿no? Desde el rol del profesional, cuidar mucho eso, porque al final, efectivamente, muchos chavales al principio se quedan porque se han sentido muy bien en ese grupo, ¿no? Y les han acogido muy bien sus iguales. Esther, a menudo los jóvenes provienen de entornos con muchos condicionantes que no les permite su pleno desarrollo, ¿no? ¿Qué estrategias recomendarías para trabajar con el entorno familiar o social? El entorno familiar es fundamental, sobre todo en el caso de menores que dependen no solo legalmente, sino pues económicamente, emocionalmente, en muchos niveles, ¿no? Cuando hay una familia detrás, porque también atendemos a otros perfiles que o bien están tutelados o bien la familia no puede acompañarles por los motivos que sean, si la familia sí que está accesible, es importante que sea también otro miembro más que participe activamente en su itinerario. Por eso lo que proponemos es que esa acogida, cuando, sobre todo, fundamental, en caso de menores de edad, también estén presentes su padre, madre o tutor legal, bueno, quien pueda, quien corresponda, para que también conozcan lo que vamos a hacer con su hijo o con su hija en Tomillo. Nos parece fundamental que la familia sea como un puntal más en el que sostener la intervención, sobre todo en el caso de menores. Cuando son mayores de edad, pues valoramos un poco de manera individual, ¿no? También depende de la circunstancia, la edad del joven. Si todavía depende, convive con la familia, pues es importante que también esa familia por lo menos conozca para que pueda apoyar también al joven en su itinerario en Tomillo. Como hemos comentado, sabemos que la acogida puede haber ocasiones en las que no salga como esperábamos, ¿no? Que sea una acogida fallida. ¿Hasta qué punto una acogida mal gestionada puede comprometer el éxito de todo el proceso de intervención? ¿Es posible recuperar luego este vínculo? A ver, una mala acogida puede resultar de muchas maneras. O sea, puede pasar que el chico no le guste y no vuelva y entonces no puedes recuperar nada. Normalmente las acogidas, o sea, yo en mi experiencia nunca he tenido una acogida tan mala como para que me pasara eso. Sí que es verdad que también depende de cómo hagas tú la acogida.
y de la persona con la que estés haciendo la acogida, porque tú puedes sentir que has hecho una buena acogida porque la persona te ha contado, porque has sentido que ha estado cómoda y que luego esa persona no quiera participar o que no haga el tal. O puedes hacer una acogida que sientas que no ha ido bien, que tiene que ver porque tú ese día no estás haciendo una acogida, o que tiene que ver porque a lo mejor la persona con la que estás hablando no se siente a gusto y no sabes cómo hacerlo, pero puede suceder que esa persona decida participar en el proyecto porque a lo mejor no tiene otro lugar donde le acogen o siente que puede llevar a cabo el proyecto que se le ofrece desde aquí. Entonces, pues poco a poco, si decide participar en el proyecto, pues vas trabajando con esa persona. Y luego nosotras también tenemos un sistema de acompañamiento, tenemos sistematizado un acompañamiento individual en el que cada persona, como ha dicho, tiene una persona de referencia, se hacen tutorías individuales, se le pregunta qué necesidades hay, cómo va en la formación. Entonces también se aprovechan esos momentos para ir creando ese vínculo y demás. Además, tú le ves en los talleres, ves cómo funciona. O sea, luego los educadores y educadoras, cuando están ya en la formación, les tienen mucha información del chico. Y a lo mejor, pues no, en la acogida no lo hice bien porque no le entré bien, pero viéndole una semana ya me he dado cuenta a lo mejor por dónde tengo que hablar con esta persona o de qué le gusta hablar, y desde ahí empezar a vincular y a ver. De tu experiencia, Esther, en Tomillo, ¿cómo ves esta situación? ¿Es posible recuperar el vínculo si ha habido una Sí, en la acogida? yo estoy de acuerdo con Paula. Yo no recuerdo ninguna situación en la que el vínculo haya sido tan desastroso como para que la persona, el vínculo a la acogida, como para que la persona no haya vuelto, ¿no? Haya salido corriendo. Es verdad que a lo mejor no ha sido de la mejor manera, pero bueno, yo creo que sí que hay oportunidad y margen de maniobra para retomar y cuidar el vínculo, ¿no? Posteriormente, sí. Uh-huh. Bueno, ya estamos llegando al final y me gustaría que lo hiciésemos con una nota un poquito más optimista, ¿no? ¿Podéis compartir algún ejemplo o aprendizaje significativo de un proceso de acogida que haya impactado positivamente a un joven o al proceso en su conjunto? Esther, tú primero, si quieres. Sí, pues yo recuerdo una persona, al final la acogida la haces al proyecto y a la entidad, ¿no? Entonces es importante tener la mirada en todo lo que puede ofrecer Tomillo a esa persona. Y recuerdo en una acogida grupal a un proyecto de orientación sociolaboral, de acompañamiento al empleo, que vino una joven que luego se quedó a nivel individual un poco más hablando conmigo. Y bueno, en esa entrevista surgió que lo que en realidad ella soñaba era montar su propia panadería, ¿no? Que le encantaba hacer pan, era su pasión, pero ella veía que era difícil, ¿no? Conseguir un trabajo por cuenta ajena bien remunerado en ese sector, tenía muchas dudas, entonces estaba un poco como abierta a buscar trabajo de lo que fuera, ¿no? Entonces yo le propuse que por qué no hablaba con mis compañeras de emprendimiento, que bueno, que explorara ese sueño y que pudiera ver más allá, ¿no? de la demanda explícita. Creo que es muy importante recoger a la persona, ¿no? No vengo a esta cajita no como si fuéramos el hospital, ¿no? Que viene a cardiología, yo solo le miro el corazón, viene a neumología, pues lo que sea, sino que haya una mirada integral de esa persona como un ser humano integral que es, y atender también esos sueños que a lo mejor en ese momento ya lo veía como algo inviable porque ni siquiera tenía un plan de negocio, ahorros, yo qué sé. Pero bueno, poder iniciar hacia ese proyecto, ¿no? Que ella tenía y ese sueño que ella tenía. ¿Montó la panadería? Pues creo que no, que no fue posible. Pero solamente el hecho de participar en el proceso de emprendimiento también es enriquecedor y aprendes, ¿no? Claro que sí. Paula, ¿en tu caso? Yo en mi caso así no recuerdo como una acogida como tal. Sí que hay casos pues de lo que dice ella, tú acoges y no acoges solo para tu proyecto, para lo que hay, sino que intentas dar respuesta. Si percibes otra necesidad, pues desde dónde podemos dar respuesta. Eso sí, a mí lo que sí o sí me viene a la mente es como pues haces acogidas con chicos y chicas que llegan y no lo tienen tan seguro, o al principio te ponen un poco de reticencias, tal, y de repente vas viendo la acogida como que se van abriendo, que se van relajando, que de repente dice, bueno, pues a lo mejor lo voy a hablar con mi madre. Ah, bueno, tal. Y esas acogidas en las que vas viendo que poco a poco vas encontrando piezas que vas como ticando y el chico se va abriendo, y al final una acogida que al principio dices, uy, no sé si este chico o esta chica le interesa, al final sales y dices, bueno, de momento ha dicho que va a venir el próximo día. Ya veremos el próximo día cómo seguimos avanzando con esta persona, pero he conseguido como ya el primer pasito. Entonces yo sí que lo tengo más desde ahí, de esas acogidas en las que no sabes seguro 100%, pero de repente
pues va surgiendo y decide volver el siguiente día. Bueno, acabamos este primer episodio de Orienta Lab. Ha sido una conversación muy enriquecedora en la que hemos podido explorar a fondo el papel crucial de la acogida en el proceso de intervención socioeducativa. Quiero agradeceros profundamente, Paula, Esther, vuestras aportaciones y por ayudarnos a mirar el proceso de acogida desde tantas perspectivas. Esther, ¿cuál sería tu principal conclusión sobre todo lo que hemos hablado? Pues para mí que ponemos en el centro de la intervención al joven, ¿no? Entonces que cuidamos tanto Tomillo, ¿no? como otras entidades similares como Pinardi que Paula representa aquí hoy, que el joven es lo más importante, la joven. Entonces que cuidemos desde que llama por teléfono y pregunta por alguna formación o información sobre lo que es la entidad hasta que llega, se hace la acogida. Para mí eso es lo más importante. Cuidar que esa persona se sienta bien acompañada y bien tratada desde el inicio de la intervención. Paula, ¿qué idea clave te gustaría destacar? O sea, yo un poco lo mismo, y también la idea esta de que ellos son el centro, pero que todo es un proceso. O sea, es muy importante la acogida. A lo mejor nos parece que es una entrevista, lo que dices, pues luego la podemos salvar. No, o sea, todo pasito a pasito, todo es importante, y la acogida es la primera imagen que damos al chico o a la chica, y es fundamental que esa imagen sea buena, que se sienta acogido, que perciba que es un lugar en el que podría estar, que él pueda confiar. Entonces creo que es fundamental el cuidarla, el tenerla en cuenta. El que también, aunque no vayas a venir a ese proyecto, aunque hayas aparecido en la puerta y no sepamos quién eres, que haya una acogida. O sea, yo no sé si te voy a poder dar respuesta, no sé si es el lugar en el que tienes que estar, pero yo te voy a escuchar, me vas a contar qué es lo que pasa, qué es lo que necesitas, y luego vamos viendo, ¿no? Esa apertura a quién viene, llega y yo lo acojo. Estás viniendo, en este caso, pues en mi entidad, Pinardi, y estás llegando justo a este proyecto, pues yo te voy a acoger y quiero que te sientas bien mientras estás aquí. Entonces, pues a lo mejor hoy no podemos dar respuesta, pero a lo mejor en un tiempo más adelante sí, y decides volver porque recuerdas que aquí te trataron bien, ¿no? Entonces, pues creo que eso es bastante importante. Gracias a ambas por estas reflexiones. Creo que podemos quedarnos con la idea de que la acogida no es solo un trámite, sino el punto donde empieza todo. Es un espacio para escuchar, para construir confianza y para abrir las puertas a nuevas oportunidades, tanto para la persona como para la entidad que la acompaña. Cuando se realiza desde la empatía, la transparencia y el compromiso, puede transformar no solo la trayectoria de un joven, sino también la manera en que trabajamos como entidades sociales. En el próximo episodio de Orienta Lab seguiremos explorando los retos y oportunidades de la intervención socioeducativa, abordando el acompañamiento desde una perspectiva personalizada e integral. Gracias por estar con nosotras en este primer episodio. Hasta pronto.